bendecimos, te alabamos, te adoramos. ¡Vamos! Dile a la Continuamos persona que está junto a exaltando ti, su nombre, exalta alabando conmigo a su Jesús. nombre en esta hora, en esta mañana. Te damos gloria y honra. Gracias, Jesús. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. Sí, Señor, somos transformados en esta mañana. Somos transformados a través de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu bondad, mi Dios. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. En gloria te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. ¿Cuántos creen que Dios puede transformar sus vidas? ¿Cuántos creen que Dios puede transformar la maldición en bendición? Amén. Vamos a decirlo conmigo. En gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria transformado soy por tu Espíritu. Gracias, Jesús. Somos transformados por ti. Somos transformados en tu presencia. Somos transformados por tu amor y tu gracia, mi Dios. Queremos adorarte en esta mañana. Darte la gloria, darte la honra por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias por permitirnos llevar tu palabra, llevar tu mensaje. Tú eres milagroso, Señor. Tú abres camino donde no lo hay, Señor. ¿Quién como tú, mi Dios? Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré.
adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Te adoramos, Padre, te damos gracias por ser milagroso, por ser poderoso. Eres el único Dios capaz de hacer transformaciones en el ser humano. Gracias. Eres el único que puede llegar al fondo, a la raíz de nuestros problemas, a la raíz de nuestras circunstancias y cambiar y transformar. No pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi Dios, te adoramos, te exaltamos. Si alguien puede ir a buscar a la gente que está afuera y decirle que el break terminó, please. Sí, vamos a empezar de nuevo. Vamos acá, entonces, ahora me corresponde, ¿verdad?, la parte de la iniquidad. Vamos a hablar acerca de la iniquidad. Es algo parecido a lo que estaba hablando mi esposo en la sesión anterior, las maldiciones generacionales. Amén. Pero aquí vamos a aprender de dónde se origina todo, de dónde proviene esa raíz, ¿verdad?, de maldición. De dónde vino esa maldición que se llama iniquidad. Amén. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2:19, dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Amén. La iniquidad, entonces vamos a ver qué es la iniquidad. Iniquidad significa lo que está torcido. Es lo que se tuerce, lo que se torció de ese camino recto de Dios. ¿Desde dónde se originó la iniquidad? La iniquidad se originó desde ese primer momento en que Lucifer, Satanás, tuvo ese pensamiento cuando él estaba en el cielo. ¿Cuántos sabes que él antes estaba en el cielo? Él antes era un ángel de luz y era un ángel adorador por excelencia. La palabra de Dios dice que él estaba vestido de colores y que el sonido que emanaba de él era el sonido más hermoso que había en los cielos. Todo él era música, todo él era adoración a Dios. Pero ¿qué sucedió con Satanás? ¿Qué sucedió con Lucifer? Entró en él la semilla de la maldad, la semilla de la iniquidad, que fue un pensamiento. Y ese pensamiento lo llevó a querer ser como Dios. Entonces allí es donde entra la iniquidad, que es ese camino que tuerce las cosas. Nosotros queremos hacer el bien, queremos hacer las cosas buenas, pero
como decía mi hermana ahora, como dijo Pablo, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Por causa del pecado que mora en mí, dice la palabra de Dios. Porque así como heredamos pues todos en la genética heredamos el cabello de nuestros padres, heredamos los ojos, heredamos la manera de ser, heredamos muchas cosas, el cuerpo. Si usted se pone a analizarse usted mismo, usted va a ver que usted tiene algo de su mamá y algo de su papá, o algo de sus tíos o algo de sus abuelos físicamente. Entonces, en la personalidad también heredamos todo eso. Pero ¿qué sucede? También heredamos los pecados de nuestros antepasados, los pecados, la maldad, esa semilla de maldad, ese pecado va de generación en generación. Si su padre era, por ejemplo, alcohólico, entonces hay una herencia de alcoholismo en su familia. Si su tío era homosexual, hay una herencia de homosexualidad en su familia. Si usted tenía un familiar que era brujo, hay una herencia de brujería. Y así, por el estilo, todos los pecados que conocemos, ¿verdad? Entonces, esto es la iniquidad. Pero se los voy a hablar de una forma que lo podamos entender mucho mejor. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un árbol, en ese árbol miramos las ramas, que es lo más visible, es lo que más usted ve de un árbol, usted ve las ramas. Entonces, en esas ramas está el pecado, viene siendo el pecado, es lo que vemos de ese árbol. Pero adentro de ese árbol, ¿verdad? Hay un tronco porque está por dentro, pero más abajo, allá en lo profundo, están las raíces de ese árbol, que son las que no vemos. Entonces, allí en esa raíz de ese árbol se encuentra la iniquidad. Y es allí donde tenemos que tomar el hacha y cortar de raíz, cortar esas raíces de iniquidad que son las que nos llevan a pecar. ¿Por qué tenemos que cortar la iniquidad y por qué tenemos que detener el pecado de nuestros antepasados en nuestra vida? Porque toda esa vida de pecado, toda esa vida pecaminosa, ¿qué hace con nosotros? Nos sumerge en un lodo cenagoso. Y la Biblia habla de este lodo cenagoso. Esto envuelve a la persona en el lodo. Y la persona viene a tener una vida oscura, una vida de oscuridad. La palabra de Dios dice en Job 11. Me gusta mucho este pasaje, lo leí el otro día en una de nuestras transmisiones, pero lo voy a volver a leer porque me gusta cómo esto explica lo que es la iniquidad y lo que hace en nuestra vida. En Job 11, desde el verso 13, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Amén. Eso es lo que hace la iniquidad en la persona. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros tenemos la disposición de que Dios transforme ese pecado y corte toda iniquidad en nuestra vida y tomamos autoridad sobre eso, el Señor va a hacer que nuestra vida resplandezca. Amén. Existen dos sustancias en el mundo espiritual, la fe. Número uno es la fe. Esta es la sustancia de lo que se cree y lo que va a activar el mundo invisible, lo que va a activar lo sobrenatural en nosotros. Pero ¿cuál es la otra sustancia que contrarresta la fe?
es esa semilla de iniquidad, es esa semilla diabólica que todo el tiempo va a querer hacernos estorbo. Amén. Hay 3 tipos de iniquidad que debemos conocer. Amén. Es muy importante porque aquí vemos cómo hay veces que la persona quiere hacer algo bueno y hace lo malo. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de iniquidad que están tomando nota. La número 1 es la voluntaria. Es aquella que practica el mal todo el tiempo sabiendo que está practicando el mal, con conocimiento de causa. Quiere hacer el mal y lo sigue practicando. Ese es un tipo de iniquidad, número 1. Luego está la voluntad consciente. Son todos esos pecados que hacemos, pero que no queremos hacer, como dijo Pablo, que no sabemos por qué, pero Dios mío, yo no quería hacer eso. ¿Le ha pasado? ¿Por qué dije eso? Usted no quería hacerlo, usted no quería hablar mal de esa persona, pero le salió, algo le salió. Entonces, luchamos contra esos pecados, contra esas actitudes todo el tiempo. Es algo que tratamos de dejar, pero sentimos que no podemos, amén, que caemos continuamente en eso y sabiendo que estamos haciendo mal, estamos conscientes de que estamos haciendo mal. Y luchamos, pero esto nos jala otra vez. Y está la iniquidad inconsciente. Son pecados y maldiciones que ocurrieron antes de que naciéramos. Antes de que nosotros naciéramos, los hacían y los practicaban nuestros antepasados. Y están allí en nuestro ADN. Están allí en ese cordón umbilical, en ese cordón de ADN por donde heredamos todas las cosas, visibles e invisibles. Ese pecado está allí. Y hacemos ese pecado y a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces ni siquiera sabemos que está mal. Pensamos que vamos bien por la vida y no nos damos cuenta de que estamos mal, de que estamos cometiendo errores, de que estamos pecando, porque es algo que es inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces, este tipo de iniquidad es muy importante, son las más difíciles de reconocer, son las más difíciles de descubrir. Como le decía a mi esposo en la ponencia anterior, él decía que tenemos que sentarnos con nuestros antepasados y hablar con ellos, por ejemplo, con nuestro padre. No vamos a tan lejos porque ya los antepasados se murieron, pero podemos hablar con nuestro papá. Por ejemplo, yo lo hacía. Yo recuerdo que yo siempre tuve una inquietud, bueno, eso sería el mismo Dios, porque yo no era cristiana, era una niña. Pero yo siempre tuve la curiosidad de saber cómo eran mis abuelos, porque mis abuelos, mi abuela era libanesa, era árabe. Entonces, siempre mi papá se la pasaba contándome historias de ella, porque tuvieron una vida muy pintoresca, muy diferente, una historia bien interesante. Y entonces yo quería saber y saber, tenía esa curiosidad. Y siempre me sentaba con mi papá y me gustaba que él me contara las historias. Y entonces allí él me contaba y me contaba las cosas que hacían. Entonces el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo me fue revelando desde ese tiempo, desde que yo era pequeña sin conocer a Dios, me fue revelando qué cosas hacían mis antepasados. Entonces yo podía saber desde pequeña cómo era el pecado, qué pecados ellos cometían. Entonces, si usted no lo ha hecho, siéntese con su mamá, con su papá y pregúntele cómo era la vida de sus ancestros, cómo era la vida de sus abuelos, qué pecados hacían o qué comportamientos malos tenían. Y entonces allí usted puede ir haciendo una lista. Ahora que mientras yo voy predicando, yo le voy a invitar a que usted vaya ahí en sus notitas, en su papel y su lápiz que le dimos, vaya anotando cuáles son esos pecados que usted hasta ahora recuerda que practicaba su mamá, su papá, que usted sepa que hacían sus abuelos. Vaya escribiendo también las maldiciones generacionales, que no lo hicimos en la prédica anterior, pero vamos a hacerlo ahora. Vaya escribiendo
todos los pecados que usted se recuerda que hacían ellos y las maldiciones generacionales que operan en su familia. Las maldiciones generacionales, acuérdese, son enfermedades, pueden ser cáncer, mi esposo las nombró, cáncer, diabetes, artritis, esquizofrenia, espíritus de suicidio, pueden ser homosexualismo, accidentes trágicos, familias que todos mueren en accidentes trágicos, maldiciones de divorcios, todos se divorcian, maldiciones de abandono, el papá lo abandonó, la abuela lo abandonó y así sucesivamente. Hay muchas cosas, ¿verdad? Maldiciones de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción, todas esas cosas que le vayan viniendo a usted y que usted sepa que está mal. Amén. Que usted no necesita que yo se las nombre todas. Usted ahonde allí en su familia, revise y chequee qué cosas hicieron ellos mal. Brujerías, pactos, hechicerías, ocultismo, todas estas cosas, vaya anotándolas porque al final vamos a hacer algo con eso. Entonces, el pecado, la iniquidad. La iniquidad es algo que nos coloca ese lodo, como lo decía antes, amén, de que no nos deja ver, es un lodo que nos coloca como un velo. Vamos a ver, acá dice en el Salmo 51, David hablaba de esto. Me gusta mucho como David lo hablaba porque fíjense, nosotros cuando pecamos le pedimos perdón a Dios, vamos a su presencia, le pedimos perdón, pero no le pedimos al Señor que nos quite las iniquidades, que nos lave las iniquidades, pero David lo hizo. David lo hizo. En el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así porque David sabía que esos pecados los vamos heredando, los vamos arrastrando, ¿verdad? Los llevamos en ese cordón, en ese ADN de generación en generación. Entonces, nosotros de ahora en adelante vamos a trabajar con esa listica que usted está haciendo. Esto es un trabajo no de un día, es una bendición dar estos talleres y recibir estos talleres, pero sabemos que esto no queda aquí hoy. Usted debe seguir en su casa trabajando con esos pecados, trabajando con esas cosas que usted sabe que lo llevan a hacer lo malo, que lo llevan a cometer errores. ¿Por qué? Porque este lodo es colocado en la persona, ¿verdad? Y como le digo, esa persona no puede ver, es como si viviera en una vida oscura y no puede recibir, nos impide recibir las bendiciones de Dios. Para poder recibir la llenura, la presencia, la bendición que Dios nos quiere dar, nosotros tenemos que ser libres de ese lodo cenagoso, como lo habla la palabra de Dios. Tenemos que ser libres para que podamos recibir todo lo que Dios quiere. Amén. Entonces dice, en Mateo 13, del 11 al 15, dice, y él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no es concedido. A los que tienen ese lodo es como un velo que no les deja ver a la persona lo que está mal. Entonces, y ni lo que está bien tampoco, no lo deja ver nada. Entonces, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. La persona que está sumergida en el pecado, en la iniquidad,
viendo no ve. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer lo que nosotros adoramos. Nosotros nos convertimos en lo que nosotros estamos haciendo, adorando y recibiendo constantemente. Si nosotros estamos adorando a Dios, creyendo a Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a buscar, como dice la palabra de Dios, la estatura del varón perfecto. Vamos buscando la perfección. Amén. Pero si estamos constantemente en el pecado, en el lodo, eso vamos a hacer. No vamos a hacer nada más. Entonces, los oídos los tiene tapados esas personas. Lo tienen tapados, los ojos los tienen cegados. Todo se le hace difícil en la vida, siente que le cuesta avanzar, que le cuesta prosperar, que le cuesta emprender algo, porque hay algo que lo tiene detenido y ese algo es la iniquidad y es el pecado y son las maldiciones generacionales que lo están jalando hacia atrás. Entonces la persona siente que no puede avanzar en su vida. De manera, dice Jesús en el verso 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús era tremendo, ¿cuántos lo creen? Él hablaba en parábolas para que solo los entendidos, los que estaban en el Espíritu, le entendieran. Amén. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Amén. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor vino para darnos vida, para liberarnos de todas estas cosas. ¿Sabe? Yo hablaba por ahí, no sé ya en dónde, de que cuando yo llegué al Señor, ¿verdad? Yo sí, a mí las cosas se me hacían difíciles. Hacer algo por mí misma, emprender, sentía que como que avanzaba por un tiempo, pero llegaba el momento en que me estancaba, se me caían negocios, porque en el tiempo que yo llegué al Señor yo tenía un negocio pequeño allá en Venezuela, era una boutique, una tienda de ropa de damas, y entonces me costaba salir adelante. Y entonces, qué tremendo, cuando llegué al Señor y empecé a experimentar la liberación en mi vida y el Señor fue sacando todas esas cosas, esas iniquidades, esos pecados, Dios me fue liberando, yo empecé a prosperar, mi vida empezó a prosperar, porque aunque yo tenía un negocio, yo no era próspera, porque la prosperidad no es algo solamente material, la prosperidad es del alma. Amén. Como dice Pablo, yo deseo que seas prosperado en todos tus caminos y en todas tus cosas, así como prospera tu alma. Entonces, así como va prosperando nuestra alma, nosotros vamos a ir prosperando. Entonces, yo tenía una boutique y sí ganaba dinero, pero también tenía deudas, también tenía problemas, ¿verdad? Y manejaba bastante dinero, pero seguía ahí en miseria, digamos. Era pobre porque no era próspera. Pero cuando el Señor me empezó a liberar, cuando llegué a la iglesia de los padres de mi esposo, allá en Venezuela, empecé a experimentar la liberación. Aunque antes, cuando yo conocí al Señor, ya Él a mí directamente me empezó a liberar a través de la palabra. Era algo impresionante. Cada vez que yo leía la palabra de Dios, yo sentía que cosas salían de mí. Y yo le decía a algunos hermanos en la otra iglesia donde yo me convertí, yo le decía, oye, yo siento que están saliendo demonios de mí. Y en esa iglesia no se practicaba la liberación. Y me decía, hermana, no diga eso, no. Y yo, pero sí, es verdad, yo lo siento que salen, les decía yo. Y me miraban así como que, ay, esta hermanita se volvió loca. Pero la verdad, el Señor me liberaba a través de la palabra y en medio de la adoración, era impresionante, en medio de la adoración, como yo sentía que cosas salían.
Entonces, cuando experimentamos la liberación, ¿verdad? Cuando llegué luego a la iglesia de mis suegros, el Señor siguió trabajando en mí, la liberación, y yo me sentía, pues, súper, es decir, experimentas una sensación que nunca has experimentado en tu vida. Y es la libertad, te sientes libre, sientes que bueno, no importa lo que venga, pero yo puedo con eso, no importa si viene algún problema, alguna circunstancia, pero te sientes fortalecido, te sientes empoderado. Y yo decía en ese momento, wow, esto a mí no me lo va a robar nadie, esto a mí no me lo quita nadie. Me sentía viva, me sentía que en verdad yo podía salir adelante sola, que no necesitaba, por ejemplo, de un hombre, digamos así, para salir adelante, sino yo necesitaba era a Dios. Porque su palabra dice que Él es nuestro marido, que Él es nuestro hacedor. Amén. Y esa palabra el Señor me la repetía constantemente, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, porque yo fui madre soltera en ese entonces, cuando estaba poquito antes de llegar a los caminos del Señor y viví tiempos difíciles y esa palabra siempre se hizo rema en mi vida. El Señor siempre me decía, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. Entonces, cuando aprendemos a depender de Él de esa forma, amén, ya no necesitamos nada más. Ya no necesitamos sino a Dios. Sabemos que con Él lo tenemos todo. Todo lo podemos. Entonces, Santiago 1, del 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que cada uno de nosotros tiene una concupiscencia específica, tiene un problema, ¿verdad?, que tiene que vencer. Cada uno tiene algo a lo cual es atraído, es seducido para el pecado, pero luego de eso viene entonces la muerte, ¿verdad? Es lo que tenemos que aprender a vencer, nuestras concupiscencias. Y Dios es un Dios que no trabaja genéricamente, Dios trabaja personalmente con cada uno de nosotros. Amén. Él es un Dios personal, Él es un Dios que va a trabajar contigo específicamente en las áreas donde tenemos esos problemas que tenemos que vencer. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que en Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Por eso es que el Señor visita la maldad, amén, de los padres hacia los hijos y así de generación en generación. Pero nosotros lo que tenemos que saber en este día, amén, es que el Señor quiere trabajar con nuestra vida. El Señor quiere ayudarnos a que cortemos cada una de estas iniquidades. En Isaías 59, ya voy a estar terminando para que pasemos a la impartición y no se nos atrase el break. Isaías 59 nos habla desde el verso 1, vamos a leer del verso 1, luego del 8 al 10, luego del 16 al 21. Quiere anotar y luego lo busca en casita o los lee allí. Okay, Isaías 59 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que cuando pecamos, no vamos a escuchar nosotros la voz de Dios. Y Él no va a estar, aunque Dios siempre está con nosotros, amén, pero Él se aparta. Cuando tú estás en pecado, el Señor se aparta, te suelta, amén. Aunque siempre está cuidando de nosotros, pero no vas a tener esa comunión de siempre con Él. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestra vida.
El verso 8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos oscuridad. Es decir, a veces esperamos que nos pase algo bueno, pero pasa algo malo de repente. ¿Por qué? Porque andamos, todavía hay tinieblas en nuestra vida. Todavía hay cosas que tenemos que trabajar y sacar fuera de nosotros. ¿Sabes? Esto es un proceso de años. Personalmente, yo desde hace años siempre le he dicho al Señor, Señor, saca todo de mí que no te agrade. Porque hay cosas que no sabemos, pero están adentro de nosotros y nosotros no sabemos qué son, de dónde vienen, porque como decíamos en el programa anterior, mi esposo y yo, wow, al ser humano nos han dado duro por todos lados, o sea, las iniquidades, las maldiciones, que entonces, wow, a veces uno dice, Señor, pero simplemente usted vaya a la presencia de Dios y diga, el Espíritu Santo, saca de mí todo lo que no te agrade, todo lo que me separe de ti. Amén. Entonces, dice, en el verso 10, dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Así anda la persona cuando está enlodada. El verso 16 dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, para retribuir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Vamos a leer ya luego el 21 y dice, y este será mi pacto con ellos, amén, los que nos dejamos transformar por Dios. Dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Así que esa es la promesa de Dios. Cuando nosotros nos dejamos transformar por Él, Él nos promete que su palabra va a estar en la boca de nuestros hijos. Amén. Que Él va a bendecir todas nuestras generaciones. Wow. Esto es poderoso. Él nos promete que nuestros hijos van a estar bendecidos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos van a estar bendecidos. Amén. Por eso es lo importante de cortar toda maldición y toda iniquidad en nuestra vida, porque Él nos promete bendecir nuestras generaciones. Entonces, ya para finalizar este último punto que es importante, para que debemos saber, bueno, ya muchos lo saben, que nosotros somos seres tripartitos, estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, el alma es donde está la mente y la voluntad. El alma es voluntariosa y siempre va a querer hacer como ella quiere, como ella le parezca. Así que usted ve y usted ha escuchado por ahí esa gente que dice, ay, esa persona es muy almática, porque le deja que su alma la gobierne y entonces el alma, las emociones nos va a querer llevar a donde sea, pero menos a donde Dios quiere. Así que por eso a veces decimos que nuestro enemigo muchas veces somos nosotros mismos, nuestra alma, nuestra carne, esa que nos quiere llevar a donde sea, menos a donde Dios quiere llevarnos. Entonces está el alma, luego el espíritu, que es la parte que nos conecta a Dios. Allí está la comunión, la intuición, la herencia que tenemos, la herencia generacional. Es a través de ese espíritu. Amén. Y el cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo también, no solo cuidar nuestra alma, nuestra mente, sino también cuidar
nuestro cuerpo con buena alimentación, con ejercicio, amén, con todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, la comunión, para terminar, la comunión es la parte de nuestro espíritu que está ligada a Dios. A través de esa comunión es donde nos comunicamos con Él. Esto es lo que nosotros nos gusta predicar, nos gusta hablarle a la gente. No predicamos una religión, predicamos una comunión con Dios, una relación con Dios, porque no se trata de que te metas a evangélico, de que te metas a lo otro, porque el que se mete, se sale. Así dice mi esposo, el que se mete, se sale. Entonces, esto se trata de tener una comunión íntima con Dios, un hablar, un compartir con Dios. Eso es lo que Él quiere que tengamos, compartir con Él. Entonces, a través de esa comunión es donde vamos a recibir todas las bendiciones y todas las bondades de Dios. Amén. Esa comunión es poderosa. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, acuérdese, tenemos esa comunión con Él porque recordamos ese pacto, amén, que Él hizo con nosotros. Entonces, cuando tenemos la Santa Cena, tenemos una comunión con el Padre. Por eso a mí me gusta mucho tomar la Santa Cena. Mi esposo dice, ay, pero ya todos los días la Santa Cena. Pero es que me gusta recordar ese pacto de Dios conmigo, de Jesús conmigo y renovarlo cada vez. Y esto es maravilloso. La conciencia, ¿ok? Estamos hablando de lo que hay en el espíritu, que es la comunión, la conciencia y la herencia. Ahora vamos con la conciencia. En la conciencia radica el temor de Dios y la sabiduría de Dios en nosotros. ¿Sabe? El ser humano, aunque no haya leído la Biblia, sabe en su corazón lo que está mal y lo que está bien, ¿sí o no? Aunque no conozca la Biblia, usted sabe, en su corazón sabe lo que está mal y lo que está bien. Pero a veces el espíritu de la mente va en contra de lo que el corazón está diciendo. Cuando la mente no ha sido renovada, cuando la persona no ha sido transformada por Dios, ¿verdad? El corazón le está diciendo algo bueno, le dice, mira, no hagas eso porque eso está mal. Pero como la mente no ha sido renovada, dice, yo me voy por allá, porque su mente no está renovada. Pero la conciencia es algo natural que la persona de por sí sabe que lo que está mal y está bueno. Nuestra conciencia despertó cuando Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal. Allí despertamos la conciencia, empezamos a saber lo que era bueno y lo que era malo, y nuestra alma empezó a hacer estragos en nuestras vidas. Y por último tenemos la herencia. La herencia en el cuerpo acumula la herencia genética a través del cordón del ADN. El ser espiritual funciona igual. Toda esta información que va de generación en generación se llama iniquidad. Y todo lo heredamos, amén, a través de esa herencia. Entonces, para finalizar, los voy a dejar con Hechos 26:18, que dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sabemos que en Dios tenemos herencia, una herencia poderosa, y esa es la que tiene que suplantar toda la mala herencia de la que hemos estado hablando, amén, que es esa herencia de pecado, de maldad, de enfermedades, de tantas cosas. La herencia de Dios es una herencia poderosa y esa es la que el Espíritu Santo quiere suplantar en nuestra vida. Él quiere suplantar esa herencia de mal en nosotros con la herencia poderosa de Dios. Mire, a través de Jesús heredamos tantas cosas, a través del sacrificio en la cruz, de ese hermano mayor que decimos que es Jesús, viene tanta herencia a nosotros, a través de nuestro Padre.
porque Él es nuestro Padre y los hijos heredan. ¿Cuántos saben que los hijos heredan? Los bastardos no heredan, pero los hijos heredamos. Amén. Y si somos hijos de un Padre maravilloso, el dueño del mundo, el dueño del universo, el dueño del oro y la plata, tenemos herencia. ¿Tenemos herencia de qué? De bendición, de prosperidad, de salud, de abundancia, de gozo, de paz, de alegría, de victoria, de poder. No hay nada que nosotros no podamos alcanzar. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Y si nosotros somos los hijos de ese Padre, entonces nada va a ser imposible para aquellos que andamos con Él. Amén, aquellos que tenemos esa comunión con Él. Ahora ya para hacer la activación o la administración tenemos que tener en cuenta 3 pasos: la fe, disponer el tiempo para trabajar en nuestras iniquidades, trabajarlas, llevarlas allí anotadas y hacerlo un estilo de vida, trabajar en esto. Amén. Sí, esas 2, tener la fe y anotar. Así que ya nos podemos despedir de las redes sociales hasta más tarde, que viene la próxima parte. No se lo pierda porque vamos a estar hablando sobre sanidad interior y al final liberación. Entonces, a las 2:30, ok, sí, a las 2:30 es la segunda parte, así que nos vemos más tarde. Y ya los que estamos aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a declarar en esta tarde